Ya estamos en el bicentenario en El Salvador. ¿Ahora qué? Hola. En este día, se celebra el bicentenario de la independencia de nuestro país, así como de los demás países centroamericanos. Por lo que habrá un gran júbilo, no solo en nuestras fronteras, donde muchos sacarán a relucir su entre comillas gran amor a la patria cierro comillas. Yo sé que muchos, en este mes, y más en este día, me dirán que debería subir fotos o tomarme fotos con la bandera del país, o poner como foto de perfil el escudo nacional, ya que con eso demuestro, entre comillas lo orgulloso que estoy de ser salvadoreño cierro comillas. Aunque no tenga la menor idea, de quién diseñó la bandera o el escudo o cuál es el significado del escudo nacional. Por lo cual me he preguntado, ¿qué significa el bicentenario de independencia de El Salvador? ¿O qué significa el bicentenario de independencia para los salvadoreños? Por lo que en este video, no habrá un orden de ideas. Serán más las reflexiones, que expondré, de las anotaciones que he hecho, de mis libros así como de artículos que hablan de mi país. Así que comencemos. Hace tiempo leí en la revista Vistazo, entre paréntesis, ni ideas y aún circula esta revista, cierro paréntesis, que en la celebración del bicentenario de independencia de los Estados Unidos, fue grande. No dudaron en gastar mucho dinero, por el acontecimiento que se acercaba. Donde cada estado, ciudad y pueblo, habían hecho grandes preparativos, porque para muchos era la gran celebración nacional. También leí, cómo se organizaron algunos, para contribuir a la celebración del bicentenario, realizarían recreaciones de algunos momentos de la guerra de independencia de ese país. Ya que si uno ve películas como El Patriota, que parte de agregar mucho colorido patriótico, pues el tema de cómo se logró su independencia, pues es un tema de orgullo, que poseen los estadounidenses. Por lo que pensé, que tal vez en nuestro país, o en el istmo centroamericano, podríamos recrear esas escenas donde se luchó por esta independencia. Pero recordé, que aquí jamás hubo una guerra por la independencia. Porque jamás debemos olvidar que la independencia, no se logró gracias a la gran capacidad estratégica o de diplomacia de nuestros próceres, o porque un día el rey de España, amaneció pensando, que era momento de darle oportunidad de libertad a los pueblos de América. Ya que la única razón, de que España nos concediera la independencia sin tantos peros, fue las condiciones tanto internas como externas de España, no le permitía entrar en guerra para restaurar su dominio ante los independistas. Por lo que la idea, de que hubo una larga y sangrienta lucha por la independencia, pues solo suena bien en un sueño colectivo pero nada más. También debemos entender que la gran mayoría, de la población le daba igual el tema de la independencia. Sino hay que recordar, que tanto el primer intento de revolución que fue en 1811 así como el de 1814, no tuvieron grandes apoyos populares. Aunque he leído, en varios libros, que cuando se logró la independencia de Centroamérica, hubo un gran júbilo por parte del pueblo. Por lo que yo pienso, que quizás el pueblo se emocionó por la independencia, porque pensaron que quizás el statu quo cambiaría radicalmente. Pero lastimosamente, lo que no sabían, es que muchos de nuestros próceres, deseaban mantener el statu quo, solo que ellos ya no le querían rendir cuentas a España. Por lo que, poco a poco, comenzamos a caminar en este tortuoso camino de la independencia, pasando por el federalismo centroamericano así como el intento de anexión del imperio mexicano hasta llegar al bicentenario. Aprendimos, que no somos muy queridos. Ni siquiera Estados Unidos, no quiso anexarnos y eso que se lo ofrecimos. Pero volviendo al camino de independencia, pues no enteramos a las malas, como siempre. Que no es un camino fácil, y que no todos lograrán probar las mieles de ese gran logro. También comprobamos que aunque seamos un país bien pequeñito, sí podemos poseer enormes problemas, como algunos que se puede decir que los poseemos antes de la conquista. Podría hablar de muchos problemas que posee nuestro país, que nos mantienen anclados al hermoso tercer mundo. Claro, para algunas personas, pueden considerar algunos problemas muy graves y otros muy superfluos, por lo que diré algunos y ustedes decidirán cuáles son los más problemáticos. Comencemos, con la prácticamente desaparición de los pueblos indígenas de nuestro país. Un pueblo con grandes conocimientos, multicultural, que tendríamos que aprender tanto lo bueno como lo malo de esos pueblos.
pues fueron aplastados no solo por los conquistadores, sino por los colonos, la Iglesia Católica, los militares, los caudillos. Sin olvidar, que aún usamos el término entre comillas indio cierro comillas, como una forma de insulto despectivo. Por lo cual, no me sorprendería que en el censo del 2050, se diga que ya no existen personas de origen indígena o que existan personas que admitan ser indígenas. Porque el náhuatl está entre las lenguas originarias en extinción. Ignoramos nuestra riqueza cultural, aunque mejor dicho, no deseamos saber de nuestra riqueza cultural previo a la conquista. Es una lástima. Porque si supiéramos de nuestra riqueza cultural previo a la conquista, podría agregar más a nuestra riqueza cultural, que obtuvimos en la conquista como en la independencia. Los pueblos como los pipiles, lencas y nahuas, que eran soberanos, pasaron a ser indígenas, y luego solo recordados por las ruinas o por los discursos de los populistas de izquierda. Es irónico, muchos leemos y admiramos monumentos como las pirámides de Egipto, pero la gran mayoría ni siquiera sabemos decir dónde están ubicadas las ruinas del Tazumal. Al menos los pueblos indígenas son mencionados, ya que los pueblos afrodescendientes solo poseen un pie de página en los libros de historia. O ni siquiera se reconocen que existan en nuestro país. Otro problema que existe, que desconozco si nacimos con ellos o ya los traíamos antes de la independencia, que es de poseer malos políticos. Hemos tenido dictadores, presidentes civiles, juntas militares, juntas de gobierno e incluso por un breve tiempo un emperador. No digo que todos los gobernantes de nuestro país hayan sido malos, pero a muchos les quedó muy grande el puesto. No importando si hubiera sido impuestos por las armas o por el voto popular, muchos tuvieron las mejores intenciones para mejorar el país, pero una cosa es tener buenas intenciones, otra cosa es implementarlas y que estas implementaciones den buenos resultados. He ahí donde han fallado casi todos los gobernantes que hemos tenido. Por lo cual, yo me pregunto, ¿dónde está la falla? ¿En el sistema que permite que los malos políticos lleguen al poder o en el pueblo que vota por los malos políticos? ¿O serán ambos que poseen parte de la culpa? Es que cada vez que leo historia de mi país, siento que estamos en un bucle de tiempo infinito, donde cada error que se cometió en el pasado, se vuelven a repetir, y las consecuencias son muy predecibles. Pero también veo con horror que muchos poseen un orgullo enfermizo por seguir cometiendo esos errores. En este día de 200 años de independencia, deberíamos realizar una retrospectiva de todo. Sé que es un trabajo intelectual agotador, que puede producir una desilusión, pero al menos debemos analizar las malas decisiones que nuestros abuelos tomaron, nuestros padres y nosotros, no para juzgar sino para aprender en no volver a cometerlas. Y así crear nuevas enseñanzas para las futuras generaciones. Esas enseñanzas que deben permitirnos alejarnos de 1980. Porque realmente, hay personas que aún siguen pensando como si estuviéramos en tiempos de la guerra civil. Pero ya es hora de decirles a las personas que se han quedado estancadas. Ya no estamos en la época precolombina. Ya no estamos en la época de la conquista. Ya no estamos en la época colonial. Ya no estamos en la época del añil ni del café. Ya no estamos en el martinato. Ya no estamos en la Guerra Fría. Ya estamos en el año 2021 y debemos actuar como en el milenio que estamos. Que las ideas que aún nos mantienen en el oscurantismo, debemos disiparlas. Que los grandes sueños, que son libertad, democracia e igualdad, no solo sean palabras bonitas que son recordadas en el mes de septiembre. Otro problema es que nuestra identidad es débil. A veces oigo voces de personas que no desean ser identificados con nuestro país. Hay otros que anhelan ser parte de un mejor país. Pero la construcción de nuestra identidad ha sido débil. Debemos recordar que después de la independencia aún pertenecíamos a Guatemala, luego formamos parte del federalismo centroamericano. E incluso debemos recordar que el nombre de nuestro país fue establecido correctamente hasta 1915, porque antes éramos la República de Salvador. Y que no se me olvide que en el siglo XIX y XX, hubo gobernantes que querían que fuéramos la copia barata de Europa, ya que para ellos los europeos eran los civilizados y nosotros no. Esta construcción de nuestra identidad es lenta. No dudamos en poner los defectos como principales características para señalar a los otros salvadoreños y así sentirnos superiores, pero la verdad es que no somos capaces de crear las palabras para definir lo que es ser salvadoreño. Hace poco subí un video sobre qué es El Salvador, y me pregunto, ¿somos un país independiente? ¿Nos vemos como país independiente? ¿Qué sociedad creemos ser? ¿O nos vemos como parte de Estados Unidos? ¿Cómo realmente nos vemos?
En este día, el gobierno querrá decirnos que nos sintamos orgullosísimos por todo. Que no hay nada mejor que ser salvadoreño. Se pretende crear un falso sentimiento nacionalista solo para manipular a las masas. Pero solo es el orgullo que poseemos en este mes, porque después del 15, muchos seguirán anhelando abandonar el país. Y debo aclarar, que claro que me siento identificado con los logros y fracasos de mi país. Con sus sueños, con sus ideales, con sus males y tristezas. Por lo tanto, está bien que nos sintamos orgullosos por llegar a 200 años de independencia. Sin embargo, que ese orgullo, que no nos ciegue de los problemas que debemos resolver. Muchos alaban a países del primer mundo. Para ellos, el karma o Dios les hizo una mala jugada, al permitirles nacer en El Salvador. Ya que ellos se merecen vivir en un mejor país, según su lógica. Pero jamás los oigo decir: voy a hacer todo lo que me sea posible para mejorar en lo que pueda a mi país. He oído historias como los salvadoreños, en Estados Unidos cumplen la ley de tránsito, porque ahí se aplican el imperio de la ley, y existe un temor o respeto a la ley, pero aquí cualquiera puede violar las mínimas normas de tránsito sin recibir castigo. Por lo tanto, si queremos vivir en un mejor país, es hora de que todos trabajemos en esa meta. Porque sincerémonos, la gran mayoría vamos a morir en este país, así que es mejor que trabajemos en llegar a esa meta. Eso implica también disipar algunas ideas que he oído como lo son: el país siempre ha sido así o el país ya es así, ¿qué se le va a hacer? Esas frases, donde se demuestra que aun con la esperanza de querer mejorar este país, se desea mantener el statu quo. ¿Es chistoso, no creen? Muchos quieren cambiar el país, pero no desean mover un maldito dedo. Tampoco pretendo venderles la historia de Disney, que un solo individuo puede cambiar al mundo. No. Lo que digo es que todos trabajemos juntos, para mejorar nuestras colonias, nuestros municipios, porque es un trabajo que no se puede hacer solo. Otro problema que poseemos, es que se añoran épocas doradas que jamás existieron. Algunos añoran la época del martinato, entre paréntesis, por estúpido que suene, cierro paréntesis. Ya que ven como grandioso, que en esa época no hubiera criminales. Hasta se pueden oír, que algunos desean que Martínez vuelva de la tumba, para erradicar la delincuencia que se vive actualmente. Otros añoran no solo a Martínez, sino el concepto de las dictaduras militares que vivimos, porque la bonanza era enorme y no había mucha corrupción. Añoran esas épocas, que te la describen como si fuera el primer capítulo de WandaVision, o sea de una época antigua con mucha fantasía. Otros añoran la época de Arena o del FMLN, porque según ellos solo en esa época el país estuvo mejor, y todo se fue al diablo, cuando perdieron el poder. Esas épocas, que los consuelan y les brindan la esperanza de volver a ellas. Pues les tengo que decir, que al menos que vivan en el país de las maravillas, pues esas épocas tan añoradas jamás existieron. Así como dijo alguna vez Jon Juaristi: toda nación es la melancolía por algo que nunca existió. Ya que nuestro país jamás tuvo épocas de oro o de plata. Quizás en la música, pero de lo contrario todo ha sido épocas de cobre. Hemos vivido tiempos buenos así como malos, así que dejen de añorar algo que jamás existió. Dejen de alabar épocas de los militares en el poder, ya que es cierto que la criminalidad era baja, pero también es cierto que las violaciones a derechos humanos eran comunes. Las épocas de Arena y del FMLN hicieron cosas buenas pero también cosas malas. Es bueno aprender del pasado pero no vivir en el pasado. El Salvador ha vivido guerras, genocidios, masacres, corrupción, epidemias, terremotos, entre otros males. Pero su población no ha perdido las esperanzas de que algo cambie. Por lo cual, ya dejemos de buscar excusas de nuestros problemas, sino que comencemos a buscar soluciones reales. Debemos seguir avanzando. He ahí el problema. Es que nos cuesta ponernos de acuerdo en avanzar y lo pensamos mucho en dar un paso hacia adelante, pero no dudamos en dar 2 pasos hacia atrás. Ejemplo este día, que el gobierno presentara las disque reformas constitucionales, entre paréntesis, es una nueva constitución en la práctica, cierro paréntesis. Donde nos demuestran que quieren llevarnos 2 pasos hacia atrás. Ya que progreso de El Salvador no significa que todos tengamos celulares inteligentes o computadoras caras, o que todos tengamos automóviles. Progreso es que todos podamos tener una vida digna. Progreso es que el combate a la corrupción sea real. Progreso es que ningún niño tenga miedo a meterse a una colonia desconocida. Por lo que dejemos las palabras bonitas y hagamos algo real. Ya que decir cosas bonitas no es sinónimo de cambios reales para el país. También comencemos a tener el valor en decir no a las potencias. Es hora de actuar de forma independiente.
Porque al parecer, solo somos independientes cuando cometemos nuestros propios errores. Pareciera que este es un video que solo escribo sobre los fracasos para atacar a mi país. Y no es así. Yo jamás me he considerado un nacionalista, ya que el concepto de nacionalismo me genera problemas. Sin embargo, no lo es. No comparto los comentarios, donde dicen que no hay nada que celebrar este día. Que todo ha sido fracasos. Y es cierto, que si uno lee la historia de nuestro país, leerá muchos fracasos y pocos logros. Sin embargo, no es motivo para que nos sintamos inferiores o tristes por la situación de El Salvador. Debemos analizar nuestros fallos, y analizar qué logros hemos obtenido. Y de esos logros debemos defenderlos y ampliarlos a todos. En el escudo nacional hay 3 palabras. Dios, unión, libertad. Con respecto a Dios. No hay que negar que en este país, la gran mayoría creen en el Dios judeocristiano. Sino hay que ver que en cada esquina existe una iglesia evangélica. Este no es un vídeo sobre ateísmo o sobre críticas a las religiones, ya que para eso puedo hacer otros vídeos hablando de esos temas. Lo que sí puedo criticar es que muchos dicen creer en Dios, pero sus acciones demuestran que son seguidores del diablo. Muchos no dudan en asegurar que creen en un Dios amoroso o compasivo, pero con sus acciones demuestran que ese Dios realmente es un ser sádico, irreflexivo, intolerante. Es hora que los que predican su creencia de un Dios amoroso comiencen a actuar de esa forma. Con respecto a la unión. Es más que obvio que somos una sociedad bien dividida. Si no, solo hay que ver que ni en la pandemia nos unimos. Es más que claro que existen grandes diferencias. Hay posturas que parecen que son irreconciliables. Por lo cual, debemos comenzar a aprender a escuchar a los demás. Debemos aprender a ser un poquito más empáticos entre nosotros. Debemos comprender que la unión de todos los salvadoreños es lo que tal vez nos permita salir del tercer mundo. Es hora que no usemos esta frase, que es entre comillas. El peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño, cierro comillas. Debemos evitar ser el enemigo de otro salvadoreño. Las palabras que a veces usamos que son, entre comillas, hermanos salvadoreños, cierro comillas, no sean solo usadas en el mes de la independencia. Que realmente seamos capaces de vernos como hermanos, a todos los salvadoreños, incluso a aquellos que no piensan igual a nosotros. Ya que, como vuelvo a repetir, un solo individuo no puede cambiar el país. Todos debemos contribuir en lo que nos sea posible, para al menos, reducir los problemas que poseemos. Con respecto a la libertad, pues es difícil hablar de libertad, cuando en este país se romantiza tanto la explotación laboral. He oído a muchos, que dicen que una de las características de los salvadoreños es que somos trabajadores, y que en la pandemia se vio esa característica a relucir. Pero olvidan que esos que salieron en medio de la pandemia a trabajar, es porque si no lo hacían podrían morirse de hambre. También olvidan que en nuestro país existen trabajos que no se pueden considerar esclavitud, solo por el hecho que no llevan grilletes los trabajadores. Y muchas de esas explotaciones laborales, incluso están amparadas por el mismo Estado. No podemos hablar de libertad en este país, cuando miles de salvadoreños deben abandonar nuestro país. A veces porque no encuentran trabajo, otras veces por amenazas. No podemos hablar de libertad, cuando los repartidores de comida tienen miedo en entrar a colonias que no conocen, ya que en el mejor de los casos, solo les quitarán el producto. Es difícil hablar de libertad, cuando existen los feminicidios así como abusos a las niñas y niños en este país. No podemos hablar de libertad, cuando los militares cada día están recuperando el poder político que perdieron por los acuerdos de paz. No podemos hablar de libertad cuando hay varias tumbas clandestinas y madres que lloran sus desaparecidos. Es difícil hablar de libertad cuando se tiene miedo de hablar algo en internet. Libertad, una palabra tan abstracta. A veces olvidamos su importancia. A veces es difícil apreciarla. Esperemos que los salvadoreños nunca olvidemos su importancia y que trabajemos todos los días en recuperar aquellas libertades que hemos perdido. Ya para terminar este video, es obvio que El Salvador posee muchos problemas, algunos son demasiado grandes, y que quizás después de 100 años podamos librarnos de ellos. No en todos los problemas se ven una solución, y sería muy atrevido de mi parte decir algunas. Solo puedo decir que el camino que hemos recorrido debería ser motivo de aprendizaje. Aunque nos produzca tristeza, enojo o melancolía, debemos leer la historia de nuestro país, debemos leer esas páginas. Ya que quizás así, aprendamos y tomemos otro camino. Es cierto que habrá situaciones de fuerza mayor que no están en nuestras manos su solución.
Pero las que sí pueden estar en nuestras manos debemos trabajarlas. Aunque el camino haya sido tortuoso, pero también debemos levantar la frente con orgullo, al ver los pocos logros que hemos obtenido en nuestra historia. No puedo decir que estamos igual que hace 200 años, pero tampoco estamos donde queríamos estar. Al terminar este guión, recuerdo la canción Tu País, de José Luis Perales. Recuerdo esa parte que dice, tu país. Con sus virtudes. Con sus defectos. Y sus tristezas. Como vuelvo a decir, no me considero nacionalista. Solo considero que El Salvador debería ser mejor para todos. Solo recuerdo las palabras de nuestro himno nacional que dice: Saludemos la patria orgullosos de hijos suyos podernos llamar. ¿Podemos decir que nos sentimos orgullosos de hijos suyos podernos llamar? Espero estar muerto cuando sea el tricentenario de la independencia. Porque lloraría si viera que todo sigue igual. Bueno, esto sería todo. Este es una reflexión sobre el bicentenario. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.